Perfecto. Con la voz peruana, ¿no? Entonces quiero asegurarme de que me están escuchando. Hermano, vamos a leer la palabra del Señor, luego oramos y después, y en ese contexto, cuando esté orando, vamos a pedir que los niños pasen al frente. Tenemos tiempo que no oramos por ellos y vamos a estar haciéndolo en esta tarde. Así que vamos repito después de la palabra, vamos a buscar en Lucas capítulo 12. Vamos a leer una historia que solamente Lucas la narró, no aparece en otra parte. Y es la historia que se titula como El rico insensato, aunque el título de mi mensaje ya lo tienen allí. Otra vez Lucas, capítulo 12, versículo 13. Ojalá usted tenga, aguántelos allí, ¿ok? Ojalá usted tenga su Biblia abierta en Lucas, capítulo 12, versículos 13 en adelante. ¿Estamos? La palabra del Señor dice así. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vengan los niños, todos los niños vengan para acá, entonces vamos a orar con ellos o por ellos. Este es un día precioso cuando oramos por nuestros niños. Así que quédense por acá. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos los futuros maestros de escuela dominical, líderes, profesores. Y déjeme darle una noticia que de repente usted, pues, a lo mejor no ha pensado. Pero el hombre más importante de esta nación, después del presidente, es un hispano. ¿Se había dado cuenta de eso? Entonces pudiéramos estar en presencia de alguien como él en el futuro. Pero lo más importante es que estos niños que están aquí le pertenecen al Señor. Yo creo que los padres saben la inversión que están haciendo en ellos. Y como iglesia nosotros oramos por ellos. Oramos por ellos. Así que cierre sus ojos y allí acompáñenme en oración por estos preciosos niños que se ven inquietos, pero son muy lindos para el Señor. Oremos. Mire este que está aquí. Está disparando ahí. Ahí está, ¿ves? ¿Ve? Oremos. Ok. Tranquilo. Eso es. Ahora sí. Oremos. Cierre los ojitos y oremos. Padre, gracias por esta tarde preciosa. Qué lindos son los niños, Señor. Son tan naturales, son tan únicos. Y la Biblia nos recuerda que nosotros debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Padre, oramos por estos niños una vez más, esta tarde, para que tú los bendigas. Señor, que tú formes en sus corazones primero a Jesucristo, que ellos conozcan a Jesucristo como su Salvador. Los maestros o las maestras que les enseñen, Señor, ellos puedan reconocer la importancia que tienen de formar estas vidas. Cuídalos, protégelos. Bendice a sus padres, Señor. Que no solamente los padres piensen que se van a formar en la iglesia, pero que la educación primaria sea en el hogar. Así pues, Señor, pedimos que tú los bendigas, que los ayudes cuando ahora van a sus respectivos salones para recibir sus clases. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Le damos un aplauso a los niños? Muy bien, niños, vayan a sus hogares. Dirían por ahí: mi madre. Bueno, gracias al Señor. Pueden sentarse, hermanos.
Pueden sentarse, muchas gracias. ¿Usted se imagina una iglesia sin niños? Pero usted sabe que muchas iglesias en este país están quedando sin niños. De hecho, hay iglesias que han cerrado porque no crecieron más los niños, porque no tienen. Y qué bueno que nuestra iglesia y nuestras iglesias tenemos niños que ciertamente son en lo inmediato el futuro de la iglesia. Hermanos, el título del mensaje de hoy está allí, lo tienen en pantalla, lo titulamos La pobreza de la avaricia. De repente usted dice, pero ¿qué título es este? ¿Por qué este título? Bueno, va a conocer esta tarde por qué le he puesto a este mensaje, o a este texto, este mensaje, este título, la pobreza de la avaricia. Y una vez más, nos ubicamos en Lucas, capítulo 12, y allí vamos a estar trabajando en esta tarde. En efecto, este título pudiera sugerir una contradicción, porque la avaricia jamás se encontrará viviendo con la pobreza. De ahí ese título. La avaricia nunca tendrá sentido con la pobreza. Por eso la palabra. Y si no, piensen los hombres ricos y avaros y ambiciosos. El deseo de ellos será siempre seguir aumentando sus riquezas, y es allí donde la avaricia se activa más, porque ella jamás querrá menos que lo que tiene. El hombre de esta parábola dice el texto, que era insensato, porque aunque era muy rico, había acumulado mucho tesoro para sí mismo, pero al final el texto dice que no era rico para con Dios. Creo que ese es el punto que nos va a ayudar a entender la parábola que Jesús menciona posteriormente. Así que este relato desafía la mentalidad común de vivir el valor de una persona, o de medir el valor de una persona por sus posesiones materiales, y nos invita a reflexionar sobre dónde está el verdadero tesoro de nuestras vidas, el tesoro de nuestro corazón, que simplemente va a consistir, según esta definición, que podamos ser ricos para con Dios. Se dice que el pecado de la avaricia es aferrarse a las cosas para intentar llenar el vacío que existe en el corazón. Es ese sentimiento de querer tener y tener y tener, porque simplemente no está lleno, no está satisfecho el corazón, no se satisface el corazón. Así que en esta parábola tenemos a un hombre egoísta, pero muy egoísta, que nunca pensó en la posibilidad ni siquiera de morir. Es interesante que mientras leímos nos dimos cuenta como él dijo: alma, muchos bienes tienes, gózate, deleítate, para muchos años, dice el texto. Y ya sabemos cómo el Señor habla en esta palabra. Interesante que tanto la avaricia como la codicia que se ve en este pasaje son pecados, por supuesto, que aparecen y que delante del Señor son pecados reconocidos y que afectan totalmente, en muchos aspectos, a la persona. Al final, la vida de este hombre y sus bienes resultaron ser temporales, como resulta siempre cuando nos concentramos más en las cosas de este mundo, las cosas temporales, que en las cosas de Dios. Mi propósito esta tarde es que descubramos en esta historia, en esta parábola, en este pasaje, el problema de la avaricia. Pero la pregunta que vamos a desarrollar será: ¿por qué llega a ser uno de los pecados más detestables delante del Señor? La avaricia. De esta manera le invito para que usted allí esté cómodo en su asiento, tenga su Biblia abierta, y téngala abierta porque la vamos a usar desde el primer texto hasta el final, para que entendamos entonces por qué Dios nos habla de esta manera, por qué Dios nos presenta este texto de esta manera. Así que vayan allí a sus Biblias y comenzaremos desde el mismo versículo 13, porque la primera respuesta que vamos a dar a la pregunta ¿por qué llega a ser uno de los pecados más detestables? Es porque la avaricia desconoce quién es el Señor, quién es Dios. ¿Cómo vemos esto? Mira lo que dice el versículo.
Cuando él dice, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahora yo quiero que tengamos en mente lo siguiente, ubíquese en el contexto. Jesucristo está predicando, Jesucristo está hablando a la multitud. De repente alguien pues interrumpe a Jesús, o no sé si fue después del sermón, y le dice esto, le presenta de esta manera, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Uno se pregunta, ¿qué relación tenía esa petición con lo que Jesús estaba diciendo? Estaba totalmente desenfocada. Y hermano, esto para decirnos que la avaricia, en ese contexto, simplemente desconoce el lado espiritual de las cosas. Una persona avara, una persona codiciosa, una persona que tiene ese corazón, no piensa en las cosas, en los valores espirituales. Y este hombre, en este caso, está delante del maestro, de Jesucristo, y le hace esta petición. Ahora, ¿por qué le hizo esta petición? Porque en ese tiempo los maestros, los rabinos, tenían también las funciones civiles. Ahora, piensen esto. Él cree que Jesucristo entonces era un maestro cualquiera y podía ayudarle a resolver ese problema. ¿Cuál era el problema? Que tenía un hermano que no quería darle la herencia o partir con él la herencia. Los que conocemos estos problemas de las herencias, sabemos, no es porque yo haya tenido ese problema de herencia, porque no tengo ninguna herencia, pero sabemos lo que significa, en algunos casos de familia, el asunto de compartir una herencia. Es más, se sabe, hemos conocido casos donde los hermanos hasta se han matado por una herencia. Yo conozco un caso muy cercano donde esto sucedió. Entonces este hombre llega a Jesús y le dice, quiero que le digas a mi hermano, aparentemente según los críticos del texto, los estudiosos del texto, este era un hermano menor porque quien tenía la herencia era el hermano mayor. Ahora, en ese entonces, en las costumbres judías, en efecto, quien tenía derecho a toda la herencia era el hermano mayor. Los demás simplemente tenían que esperar sus turnos para que le tocara la herencia. Esta era la situación. Así que este planteamiento es sumamente interesante. Uno se pregunta cómo se sentirían los demás cuando escucharon semejante pedido. Quizás se ha preguntado, ¿qué relación tiene esto con lo que dijo el Señor? Con lo que predicó Jesús. Pero esto muestra, hermanos, las distintas maneras cómo la gente se acerca al Señor. Esto también es importante que lo analicemos, porque mucha gente se acerca al Señor no como debe acercarse. Se acerca porque tiene otras situaciones, tiene otros propósitos, tiene otros problemas, pero no buscando que el Señor llene su corazón. Hoy asistimos a mucha gente que simplemente quiere que el Señor le resuelva su problema y el Señor se lo resuelve, pero después se olvida del Señor. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Solamente uno vino para dar gracias? Y hermanos, es la forma como nos acercamos al Señor. ¿Qué es lo que queremos? Porque siempre que nos acercamos a Dios, Dios nos va a bendecir, sea como sea. El problema es cómo respondemos nosotros o cuál es la actitud que tenemos cuando nos acercamos al Señor. La avaricia y la codicia siguen siendo los pecados más vistos en todos los tiempos. La codicia, por lo material, fue la que llevó a Eva y Adán el deseo de encontrar felicidad fuera de Dios. Fue la codicia, fue la avaricia, fue el no sentirse, escuche esto, satisfecho aún estando en el paraíso. Alguien dijo que esta es la contradicción más grande que se ha conocido. El saber que alguien ha sido puesto en un paraíso donde tenía todo, pero no estaba satisfecho. Y entonces en el caso de Eva, que fue la que obedeció a la voz de Satanás, de la serpiente, simplemente cambió el amor, la obediencia a Dios por aquella voz. La avaricia engaña al corazón haciéndole creer que la vida y la felicidad dependen de lo que se posee. Fíjese esto porque es interesante. Ese es el concepto de la avaricia. Siempre va a decirte a ti que la felicidad está en lo que tienes, en lo que posees, en lo que has adquirido. No en lo que Dios puede darte, es en lo que tengo. Pero se olvida el avaro que lo que tiene lo recibió de Dios. Entonces es allí donde comenzamos a ver la importancia de una historia, una parábola como esta. Miren el planteamiento de Jesús. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Así es. Aunque Cristo será al final el juez, Él no vino para ser árbitro de disputas materiales. Él no vino para eso.
Este hombre quería que Jesucristo le resolviera ese problema, pero Jesucristo enfáticamente dice, ese no es mi trabajo. Ese trabajo le corresponde a las autoridades civiles. Dicho sea de paso, pensando en esto, cuando un predicador, un pastor, hablando en estos términos, se dedica a atender esos casos civiles, descuida la visión primaria, que es la predicación de la palabra. Y Jesucristo aquí nos da ese ejemplo. Yo no he venido para resolver esos problemas civiles, para eso están las autoridades. Yo he venido aquí para anunciar el reino de Dios. Eso es lo primario, eso es lo principal. Jesús jamás desvió la atención de su misión por las frivolidades de la gente, ni tampoco las distracciones de Satanás. ¿Se acuerdan cuando fue tentado? Satanás le presentó 3 tentaciones a Jesús para desviarlo de su propósito, para desviarlo de su misión. Entre ellas la satisfacción de física, del hambre. Imagínense lo que es pasar 40 días, 40 noches sin comer absolutamente nada. Pues Satanás lo tentó, incluso lo tentó y le presentó todos los reinos del mundo. Le dijo, esto te daré si postrado me adorares. Sin embargo, Jesús en ese sentido se dio cuenta que lo más importante no era precisamente satisfacerse a sí mismo, sino satisfacer a Dios. En el caso que nos asiste, su plan era cambiar primero al individuo, cambiar al hombre. Y cuando eso ocurre, indudablemente habrá entonces un mundo mejor para la persona. La avaricia tiene el propósito otra vez de llenar a la persona por un momento, pero después necesita seguir llenándose. Ese es el problema, repito, de los ricos avaros, los ricos que no son filántropos, los ricos que no son cristianos. Simplemente van acumulando y acumulando riquezas, pero no las comparten. Precisamente esta es la experiencia de este pasaje. El maestro sabía que un mundo mejor no resolvería los problemas del hombre mientras el mayor de ellos estuviera dentro de su corazón, como es el pecado. Dios aborrece la avaricia porque ataca directamente al corazón del hombre. Es el concepto de que en lugar de tener a Dios como la razón de ser en mi vida, tengo la ambición, el deseo de querer llenar mi corazón con otras cosas. Es importante que el creyente entienda. De repente dice, pastor, sí, eso es verdad, pero eso pasa con la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo. Hermanos, les recuerdo que eso le pasa también a un creyente. Cuando un creyente simplemente o no tiene a Jesucristo como la razón de ser de su vida, siempre va a estar buscando algo más y algo más y algo más, incluyendo cualquier cosa, en los bienes materiales, incluyendo otras cosas en él. Y en ese sentido va desplazando entonces el lugar que le corresponde al Señor por la ambición de querer llenar más su vida de otras cosas. En segundo lugar, respondiendo a la pregunta, porque la avaricia crea una falsa confianza. ¿Dónde encontramos eso? Ve al versículo 15. Mira lo que dice Jesús en el versículo 15 del pasaje que estamos allí leyendo. Dice el versículo, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué manera de enseñar de nuestro amado Jesucristo? Dice, guardaos de toda avaricia. No está diciendo, bueno, a lo mejor pueden hacer esto. No, él dice, guardaos de toda avaricia. De plano dice eso. La petición de quien esto hizo en medio de la multitud llevó a Jesús a hablar de una advertencia muy seria contra la avaricia. Fíjense que los dos imperativos dicen, mirad y guardaos, mirad y guardaos. ¿Qué significa esto? Pues revelan que Jesús no está dando no solo un consejo, Él está haciendo una advertencia urgente. Está diciendo, estén atentos, protéjanse, tengan cuidado contra la avaricia. Se lo está diciendo, por supuesto, a los discípulos, le está hablando a ellos. El asunto es que la avaricia no siempre se nota a simple vista. Es sutil, es engañosa y puede envenenar el corazón. Y por supuesto Jesús dice de toda avaricia. La traducción de estos imperativos, escuche esto, es mirad y tened cuidado de vosotros de toda avaricia. Le está diciendo cualquier cosa que cambie vuestra atención hacia las cosas del mundo y no hacia mí es una avaricia. Con esto Jesús ha puesto su dedo sobre el motivo principal del hombre. Parece que estuviera diciéndole en particular a sus discípulos, consideren este hombre que ha pedido esto
Y entonces ustedes pongan mucha atención y guárdense de vosotros de eso. Y hermanos, Jesús está hablando esto. ¿Y sabe quién estaba en su equipo? Estaba Judas. Y Judas está escuchando esto. Porque si alguien era este hombre de esta parábola, era Judas. Y es interesante, cuando yo estaba leyendo este pasaje, dije, pero es verdad, Judas estaba allí. Y Judas está escuchando, guardados de la avaricia. Resulta que Judas era el tesorero del equipo, el tesorero del grupo. Y la Biblia dice que él guardaba, él era el tesorero, él administraba, pero él sacaba también. Imagínense dentro del mismo grupo de los 12 discípulos. Entonces Jesús dice, guardaos de la avaricia. Judas lo está escuchando, pero al fin y al cabo, como su corazón no conoció a Dios, no conoció al Señor, porque no lo conoció, entonces Judas no tuvo problema al final, porque era ladrón, y al final entonces también su ambición llevó a entregar a Jesús por 30 monedas de plata. Bueno, la avaricia tiene esta característica. Un corazón que no se abre para el Señor, que no considera la importancia de que Jesucristo llena la vida, nos llena a todos. Pues eso es lo que pasa. Leíamos al principio del servicio ese texto que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque sabemos, hermanos, nosotros tenemos necesidades de todo tipo. Por supuesto que tenemos. No tengo que preguntar eso a esta amada iglesia. Sabemos que tenemos necesidades. Pero la promesa de la Biblia es que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. No es que las riquezas van a suplir todo lo que me falte. El mundo va a suplir todo lo que me falte. No, eso no lo dice el texto. Es Jesucristo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué dice la otra parte del versículo? La vida del hombre no consiste, escuche bien y léalo bien. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, estamos en una sociedad, no estamos en otro país, no estamos en otros países, estamos en esta sociedad de consumo capitalista, donde constantemente nuestros ojos están viendo qué puedo tener, qué puedo adquirir. El mejor teléfono, el mejor carro, la mejor casa, cualquier cosa, todo lo mejor. Estamos en ese, y hay un bombardeo constante que nos está como atrayendo para que nosotros compramos el producto. Y el creyente no es ajeno a eso. De repente entonces un creyente se siente que compra una cosa y compra otra y la tarjeta ya no aguanta más. ¿Le pasa eso? Yo conozco hermanos que tienen serios problemas con esto. Es más, conozco casos de que han tenido que ir a la bancarrota porque su tarjeta ya no aguantó más y no pudo pagarla. ¿Por qué? Por la avaricia, hermano. Por la avaricia. Hermano, la Biblia dice que debemos, Pablo decía, contentos con lo que tenemos. No lo dijo él más adelante. Y es interesante que Pablo habla de eso cuando dice, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez. Y hermano, déjeme decirle esto que me llama la atención. Nosotros somos expertos en decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el texto que más no sabemos. Es más, pareciera que no tengo otro texto sino ese. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero se olvidan del contexto de ese texto. El contexto de ese texto dice, Pablo aquí hablando, he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. En ese sentido, sí debo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sea que esté pobre o sea que esté rico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la idea. Entonces, en este pasaje, en esta historia, estamos hablando precisamente en esta parte que la avaricia crea una falsa confianza. Ese es el tema que estoy tratando ahora, una falsa confianza, porque entonces yo creo que por eso que tengo, por eso que estoy adquiriendo, estoy bien. Mentira, hermano, no está bien. Usted está bien si tiene al Señor en su corazón centrado, porque sea que no tenga nada o que tenga mucho, usted está bien, porque usted tiene a Cristo que todo lo puede. Entonces, en ese contexto, hermano, debemos ver que Jesús sabía que la avaricia es el pecado al que el corazón más se inclina. La vida de Jesús, como la ha presentado a sus discípulos, es un ejemplo para que nosotros le sigamos, lo vivamos para Él.
¿Se acuerdan cuando los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le mostró dónde vivía. Jesús dice, las aves de los cielos tienen nido y las zorras tienen sus guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no tenía dónde recostar su cabeza. Cuando uno ve esto, ¿qué modelo, hermano, de vida? Y los discípulos, pues los discípulos también eran tan pobres como era él. ¿Usted sabía esta historia o esto de la Biblia? Que quienes sostenían el ministerio de Jesús eran las mujeres. La primera sociedad de damas, misionera de damas, se creó durante ese tiempo. Y ellas sostenían a Jesús y a sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús acerca de que tenía que pagar los taxes, los impuestos? Jesús dijo, bueno, yo no tengo que pagar los impuestos porque soy judío. Pero Jesús dijo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, para que queden tranquilos. Dijo a Pedro, ve y saca un pescado. Y en la boca de ese pescado hay un estatero, es una moneda, era una moneda de ese tiempo. Sácalo, paga tus impuestos y paga lo mío. Y es interesante esos detalles porque nos muestran un Jesús que no tenía nada. Y era el dueño del mundo, de los tesoros. Pero él está mostrándonos a ellos y a nosotros que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Ni a usted ni a mí se me puede calificar por lo que tengo. Pues no tengo nada. O usted no tiene nada desde el punto de vista material. O tiene lo básico. Pablo dijo, sé vivir como conviene. En la abundancia o en la escasez. Filipenses 4:12. Entonces, frente a esto, Jesús nos da la lección de la vida. No consiste en los bienes que posee. La vida consiste en amar realmente al Señor. Vamos a la tercera verdad. Porque la avaricia desconoce sus límites. Ahora, esta es otra definición interesante. Mira lo que dice el versículo 17. Aquí viene el hombre, vamos a describirlo. ¿Qué haré? Dice. Ya que no tengo donde almacenar mis frutos. Hermano, yo les confieso que cuando uno lee esta parábola se queda asombrado. Porque este hombre tenía demasiado. Era muy rico. Y entonces le ocurrió la inteligente idea. Dice, no, ya en estos graneros no me cabe la cosa. Fíjense que no está pensando en otro. Ya no me cabe esto. Entonces, ¿qué hace? Derribo ese granero y construyo algo más grande. Un edificio más grande, un lugar más grande. Eso es lo que está pensando. Ahora, en este sentido, la avaricia desconoce sus límites. Desconoce los límites porque lo que quiere es tener más y tener más y tener más. Eso hace la avaricia. Así que Jesús aprovechó la petición de quien dijo, llegó, le dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Entonces Jesús aprovechó y dice, aquí está. Por cierto, hermano, qué precioso es nuestro Señor en sus enseñanzas. Cada vez que él veía algo así, traía una parábola para mostrarnos a nosotros en qué consiste la verdadera felicidad. Notemos cómo este hombre fue engañado por su dinero y sus posesiones. Su primer problema fue que creía haberlo adquirido todo. Y ese problema era avaricia. Los hombres avaros y ricos piensan que no tienen necesidad de nada. Por supuesto, ellos siguen buscando cómo obtener más dinero. Ahora, en los versículos 17 al 19, para que los vea allí, él usa el pronombre personal para referirse a sí mismo. Escuche, 11 veces. 11 veces. Vean lo que dice allí la palabra del Señor, el texto que estamos usando. Dice allí el texto lo siguiente, versículos 19 y 17 y 19. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Ahora vea esto, vea cómo está pensando. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Fíjense cómo está pensando, muchos años. Le dice, repósate. Le está hablando con su alma. Come, bebe,
regocíjate, disfruta. Bueno, el otro lo deja para después, el versículo que viene. Hermanos, este hombre era avaro, era egoísta, perdón. En él se conjugaba todo lo que usted puede pensar de alguien que simplemente estaba viviendo para sí. 11 veces habla de sí mismo en este pasaje. Fíjense la pregunta, ¿qué haré ya que no tengo dónde guardar mi cosecha? Pensó que todo era suyo. Pero Jesús comienza corrigiendo al hombre avaro porque desconocía cuál era el origen de sus graneros. Según el versículo 16, a este hombre se le olvidó que todo lo que había producido era de Dios. ¿Dónde lo produjo? En la tierra de Dios. ¿Quién le dio la lluvia para que esa semilla creciera? La lluvia de Dios. ¿Quién le dio el sol para que ayudara en su crecimiento? El sol de Dios. Todo era de Dios. Y este es el problema de las personas avaras y egoístas, que se olvidan que lo que tiene, todo proviene de Dios. Y esta es la verdad para nosotros, hermanos. Cada vez que pensemos nosotros, es verdad, todo lo que yo tengo proviene de Dios. Que yo no diga, no, este es mi carro, esta es mi casa, esta es mi familia, No, todo eso proviene de Dios. Yo soy un simple administrador de esas cosas. Soy un mayordomo de eso. Aún su dinero, cuando usted lo tiene, debe saber que ese dinero también le pertenece a Dios. Hay hermanos que se les olvida eso y por eso no corresponde muchas veces con lo que a Dios le pertenece. Dicen, no, este es mi dinero, yo me gané esto. Ajá, pero ¿se había pensado que ese dinero o que eso que tiene, esas posesiones, se las dio el Señor? Pues eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. El engaño de la riqueza hace creer que al hombre, que Él es quien produce eso y se olvida de Dios, quien es el dador de todo lo que tengo. Esta es la más palmaria demostración para los hombres cuya vida solo están centradas en sí mismos y en lo material sin considerar al dador de todo y al prójimo que nos necesita. La filosofía de muchos es acumular más sin importar los demás. Lo contrario a esto es vivir con un propósito eterno, porque aunque lo terrenal se almacene, siempre perecerá. Lo único que es estable es lo eterno. Hermano, en una urna no cabe, escuche esto, no caben todas las cosas que yo he adquirido. No cabe. Lo único que cabe en la urna es mi cuerpo. Bueno, y ahora ni siquiera eso, porque si se va la cremación, pues no cabe nada. Entonces, ¿para qué anhelar y desear acumular riquezas para mí mismo si al final no voy a tener eso? La riqueza que debemos acumular es la riqueza del cielo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo, hablando de las riquezas, que no acumulemos riquezas? Porque hablando en ese contexto y refiriéndose precisamente aquí en la tierra, los tesoros de la tierra, el orín corrompe, y la polilla y todo eso corrompe. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa sencillamente. Se corrompe. Me acuerdo de una señora hace muchos años, cuando yo era muchacho, unos 55 años atrás, más o menos. En mi pueblo, que esa señora era, hermano, tacaña. En mi país hay una palabra que quizás usted no la conoce, que es la palabra pichirre. Pichirre. O sea, agarrada. Y esa mujer cuidaba todos los centavitos, todo el dinero. Un día la señora se murió. Y entonces la encontraron, por cierto, después de ciertos días, ahí muerta. La gente, por supuesto, la prepararon y la enterraron. Pero descubrieron algo sorprendente. Y es que debajo de donde ella trabajaba, encontraron una puertecita, estaba bien cerrada, ellos la abrieron. Y hermano, allí estaban todos los billetes habidos y por haber, monedas y monedas, y una cantidad de dinero allí puesta. Esa mujer murió como vivió, pobre, pero teniendo todo eso. Porque era una mujer muy avara y nunca pensó, por supuesto, en nadie en compartir con los demás.
Esto es una de las ilustraciones de por qué muchas veces en la vida, cuando yo acumulo cosas para mí mismo, al final entonces esto es lo que resulta. ¿Qué le dijo Jesús en el versículo 19? Más adelante vamos a ver eso, quiero decir. Las riquezas materiales son temporales, la pobreza espiritual puede ser eterna. Este es un pensamiento interesante. El hombre de esta parábola va a experimentar las dos cosas. Voy a repetir esto. Las riquezas materiales son temporales. La pobreza espiritual también es eterna. Fíjense el contraste. Si yo tengo muchas riquezas temporales, hablando en este contexto, pero no tengo la riqueza del cielo, entonces voy a ser un pobre por toda la eternidad. Por último, hablando o respondiendo a la pregunta, es porque la avaricia siempre terminará mal. Este es el pensamiento final. La avaricia siempre terminará mal. Miren lo que dice el versículo 20. Otra vez. La contundente respuesta de Jesús. Necio, esta noche te pedirán el alma. Hermano, ¿qué palabra para definir a este hombre? Es que no podía haber otra. La palabra más elegante para este hombre es necio. Así de simple. La palabra necio aquí es la apropiada. Quien pone su confianza en los bienes de este mundo no cuenta que en el futuro, puede ser inmediato, después simplemente no tendrá nada. Este es el hombre que se olvida cuán frágil es la vida y la respuesta eterna. Ser necio aquí es vivir como si Dios no existiera, ni la muerte ni el juicio. De igual manera la oración, esta noche te pedirán el alma. Es una expresión que indica la inesperada llegada del final de lo temporal y lo pasajero. Hermano, la cosa más impredecible en su vida y en mi vida es la muerte. Es impredecible. Usted y yo estamos aquí, y gracias a Dios estamos vivos, estamos conscientes, pero yo no sé qué va a pasar mañana con mi vida. Por eso es que la Biblia siempre habla de un urgente hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es esa palabra tan urgente. Me llama la atención la palabra pedir, cuando Jesús dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Usted sabe lo que esta palabra significa en el hebreo, en el original. Tenía que ver con un término comercial, era un término bancario, significa pedir un préstamo. Y a mí me llamó la atención, porque esto significa que la vida que tenemos es un préstamo. Y es lo que el Señor está diciendo, por supuesto, tu vida y mi vida es un préstamo. El Señor nos prestó la vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida le pertenece a Él. Y alguien dirá, bueno, a Dios no le pertenece mi vida. Déjame decirle que le pertenece por dos razones, si no lo sabía. O usted se va un día con el Señor para el cielo, o usted se va para el infierno. Y Dios creó al infierno para Satanás y sus ángeles. Pero si usted desobedece y no quiere saber nada con las cosas del Señor, pues Dios también creó el infierno. Dice, pastor, pero ¿cómo así? No, bueno, pero es lo que dice la Biblia. Entonces, a Dios le pertenecemos, nuestra vida le pertenece, ha sido prestada. Como nuestros hijos son prestados, todo es prestado, hermanos. Entonces, no tenemos nada en esta vida, todo le pertenece al Señor. En ese contexto, entonces, estamos diciendo que esto pone de manifiesto que hasta todo es de Dios como un préstamo. El dueño de nuestras cosas y de nuestras almas se llama Dios. Duélale a quien le duela, en el sentido que diga, yo no quiero saber nada de Dios. Ok, está bien, pero un día vas a saber. Lo vas a saber. Porque o tu vida se va con el Señor un día, o se va para otro sitio. No hay choice, como dice en inglés. ¿Qué verdad tan solemne se esconde en las palabras dichas a este hombre insensato? Hermano, uno de los textos más profundos que dijera el mismo Señor Jesucristo fue este. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Eso lo dijo Jesús. Así es el que acumula para sí tesoro y no es rico para con Dios, versículo 21. Este texto pone delante de nosotros una verdad que muchos desconocen. No siempre los hombres ricos son ricos. Los hombres más ricos son los más pobres.
Hablo de aquellos que no son filántropos o cristianos y que comparten su riqueza. Son los más pobres. Este es un caso de esto. Lo vemos en esta parábola. Muchos viven la falsa idea de que la abundancia material garantiza seguridad, felicidad y éxito. Mientras más tienes, mientras más profesional eres, mientras llegas a la cumbre de todas las cosas, más feliz eres. No es cierto eso. Mis estudios, mi profesión tiene que honrar a mi Dios. Y por supuesto yo animo a los hermanos y a los jóvenes a que lleguen a la cúspide de sus profesiones, de sus trabajos, de todo lo que el Señor les da. Pero que nunca se olviden que todo lo que tienen, todo lo que poseen se lo dio el Señor, viene de Dios. El texto dice, y ser rico para con Dios. Eso es cultivar una vida de valores eternos, con la fe, el amor, la generosidad, la humildad y la confianza en lo divino. Me encanta ese versículo porque Jesús puso las cosas en su lugar. Dice, así es el que acumula para sí tesoro y no es rico para con Dios. Prefiero, como alguien dijo, vivir en esta vida sin nada. En esta vida sin nada, pero sé que al final lo tendré todo. En ese contexto es una advertencia directa de Jesús respecto al peligro de centrar todos los esfuerzos y deseos en acumular posesiones materiales mientras se descuida la riqueza interior y la relación con Dios. Quiero terminar esta tarde haciendo dos preguntas y la aplicación. ¿Cuál fue el error de este hombre? Piense un poquito. ¿Cuál fue el error de este hombre? ¿Fue el de todo malo? No pudiera de una vez calificar así, este hombre fue muy malo, pero muy malo. ¿Y usted? ¿Y yo? ¿En qué nos parecemos a este hombre? Eso es lo que Jesús nos está mostrando en esta parábola. Es cierto que nosotros no tenemos para construir graneros, porque no tenemos dinero, no somos ricos. Pero sí podemos acumular otras cosas que nos hacen egoístas, amando más esas cosas que amando al Señor. La lección principal de esta parábola es el de llegar a ser ricos para con Dios. Y les voy a dar una definición que la escribió alguien, no es mía, pero que me llamó la atención. Hay un escritor llamado J.C. Ryle. Él se hace esta pregunta cuando estudia este pasaje. Él dice, ¿cuándo se puede decir de un hombre que es rico para Dios? Me encantó esto, cambiando ahora completamente lo que estoy diciendo. Él dice, nunca hasta que es rico en gracia, rico en fe y rico en buenas obras. Nunca hasta que haya acudido a Jesucristo y comprado de él oro fino y refinado en fuego, como dice Apocalipsis 3:18. Nunca hasta que tenga una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nunca hasta que tenga su nombre inscrito en el libro de la vida y sea heredero de Dios y coheredero con Cristo. Este hombre sí es verdaderamente rico. Su tesoro es incorruptible. Su banco nunca quiebra. Su herencia no se evapora. El hombre no puede quitársela. La muerte no se la arrebata de las manos. Todas las cosas son suyas. Escuche esto. La vida, la muerte, lo presente y lo porvenir. Y yo le añado a este pensamiento de este hombre lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 8, 39. Capítulo 8, 39, 37 a 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la riqueza más grande que usted y yo debemos anhelar es la riqueza de Dios. Un día no estaremos aquí, pero estaremos con el Señor. Un día las cosas que yo anhelo en esta tierra, Dios me las tiene cuadruplicadas en el cielo. Esa casa que no tengo aquí, no tengo problemas. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. No importa si en esta vida no tengo nada.
Ahora, por favor, yo no estoy diciendo que usted no se esfuerce por tener las cosas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted no debe fijar su vida o en las cosas materiales para que sean las cosas materiales las que regulen su vida. Yo termino diciendo, la avaricia rica, entre comillas, siempre será pobre. La avaricia rica siempre será pobre. Busquemos las cosas de arriba. Y le voy a leer este último pasaje para que vean ustedes cómo la sabiduría de Jesús es tan extraordinaria en esto. En Mateo capítulo 6, versículos 19 y 21. Escuchen lo que dijo Jesús para que oremos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ahora, escuche este pasaje, este versículo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Otra vez. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Usted sabe por qué muchos creyentes no siguen al Señor siendo creyentes de corazón? Porque ellos tienen otro tesoro. Yo no sé cuál es. Y como tienen otros tesoros, entonces ellos siguen su tesoro. ¿Me estoy entendiendo? Eso que ahora ocupa su vida es su tesoro. Entonces sacaron al mayor tesoro o al mejor tesoro que es Jesucristo de su vida, y entonces buscan o siguen otros tesoros. Pero amada iglesia, amados hermanos, qué hermoso es cuando yo digo mi mayor tesoro sigue siendo mi Señor. No importa si en esta vida no tengo nada, pero en esta vida finalmente lo tengo todo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí se aplica. Ahí sí se aplica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi dependencia no es de las cosas materiales, sea rico, sea pobre, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amada iglesia, que el Señor nos bendiga. Y que esta parábola de Jesús tan extraordinaria nos enseñe que la verdadera riqueza no consiste en los bienes que tengo, sino consiste en mi amor por el Señor. Eso es todo. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, hermano, yo soy el hombre más rico y usted es la mujer más rica. Porque tiene al dueño de todas las cosas y ese dueño se llama el Señor. Le pregunto para orar, ¿qué le preocupa en esta tarde? ¿Que no ha pagado los biles? Sí, ¿verdad? ¿Que tiene problemas migratorios? Sí. También. Déjeme darle la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Dios conoce lo que tú necesitas. Dios conoce lo que tienes ahora. Dios conoce tu condición. Hermano, porque si no fuera así, entonces, ¿cuál es el Dios en el cual creemos? ¿Cuál es el Dios en el cual creemos si yo no estuviera seguro de que Él suplirá todo lo que me falta? Eso lo dijo Pablo, lo dice la palabra. Hay muchas necesidades, es cierto, pero mi Dios puede suplir a todo lo que os falte. Al final del día, cuando me acuesto, le digo, Señor, gracias, porque te has suplido todo lo que hizo falta. Amén. Vamos a estar de pie para orar. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema que el pastor predicó hoy? ¿Cómo es? Ok, entonces esta semana usted va a seguir respondiendo a esa pregunta o a ese planteamiento. La pobreza de la avaricia. O sea, la avaricia entonces es pobre. Esa es la conclusión. Entonces no sea avaro, porque ser avaro es ser pobre. Pero yo sí tengo entonces una razón por la cual vivir. Mi razón es el Señor. Y Él es rico para con todo. El cual siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero escucha esta otra parte que nunca quizá la captamos. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre del Señor se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso se llama riqueza. Dice el texto también, el que siendo pobre se humilló, se hizo a Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Yo le invito para que cierre sus ojos en este momento y le voy a hacer pensar en dos cosas. Primero, piense si usted es pobre espiritualmente, piense en eso. Si lo que el pastor le predicó esta tarde, usted siente que usted es pobre espiritualmente, dígale al Señor ahora: yo quiero ser rico en el Señor. Si usted tiene problemas con la ambición, con la avaricia, con todo eso, pídale perdón al Señor, porque la avaricia conduce al hombre a otro destino que no es el que el Señor ha preparado para ti. Y ahí en tu corazón dile al Señor en oración estas palabras: Padre, gracias porque esta palabra me ayuda a pensar que en esta vida es temporal, es transitoria, que hay una vida preciosa más allá del sol, es la vida con mi Señor. He oído que hay una ciudad totalmente llena de oro, hecha de oro, una figura que nos ilustra cuán rico eres tú, Señor. Perdóname, Señor, las veces que yo he desconfiado de tu gracia, de tu provisión, y me he afanado tanto en las cosas materiales que he vivido a espaldas de ti, aún siendo un hijo de Dios. Ayúdame esta tarde a entender por tu palabra que la avaricia, cualquiera que sea, es un pecado. Y que lo más importante entonces es que mi corazón sea gobernado por aquel que es dueño de todo y que me dice que venga a Él, que le entregue a Él mi carga, mi preocupación, mis afanes, porque Él cuidará de nosotros. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Si los lirios del campo no pudieron vestirse ni siquiera como Salomón, y si la hierba que es hoy y mañana es desechada, ¿cuánto más Él no hará con nosotros? Pero Padre, muchas veces no tenemos fe, como dice el texto, hombres de poca fe. Ayúdanos a creer en el Dios Todopoderoso, el Dios de toda gracia, el Dios de toda bendición. Y en esta hora, Señor, si yo reconozco en mi corazón que no te tengo como mi Salvador, este es el momento para rendirte a ti mi vida, rendirte mi corazón. Gracias por esta tarde y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie por un momento.